seguimos en esta tarde de la gráfica y le damos la bienvenida. Es la primera vez, si mal no recuerdo, que lo tengo aquí en Abrí la Cancha. Querido amigo, maestro, con quien he discutido muchísimo, pero siempre desde el cariño y desde el lugar del respeto común. José Luis Poncico, bienvenido a Abrí la Cancha, maestro. Gracias, Carlitos. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias. Y Nehuen también, que siempre me llama. Sí, tenés razón. No hemos coincidido tantas veces, pero había una cosa que sirve para esto, de las tantas que yo lo seguí mucho a Dante Panzeri. Una vez le hice una entrevista, él tenía ya como 50 años, yo tendría 21, en Mar del Plata, una noche, y me dijo algo que me quedó para siempre y sirve para lo que vos apuntás. Estábamos hablando de la máquina. Digo, Dante, yo me perdí muchas cosas. Digo, por ejemplo, no vi jugar a la máquina. Me dice, esto le va a servir, porque usted es un cronista, que evidentemente acá me hablan bien de usted. Dice, no había escuela de periodismo en Mar del Plata todavía. Me dice, no se olvide de esto, lo heterogéneo forma lo homogéneo. Dice, Muñoz tenía un estilo, Moreno el suyo, Pedernera el conductor, Labruna el goleador, Lustó el desborde y la habilidad corta, dice. Y Baggi era Ricardo, el capitán, el 12, jugador temperamental y el duro, dice. Baggi en la vida personal era un solterón a la cual 2 hermanas le llevaban el desayuno a la cama. Parecía, hoy sería un gay. Dice, ninguno tenía que ver con el otro. Ahora fue probablemente en aquel tiempo el mejor equipo o la mejor delantera de la historia. Esto de que no hemos puesto de acuerdo muchas veces me lleva siempre a Dante, porque no necesariamente hay que estar de acuerdo en todo. Porque uno se enriquece con las ideas de alguien que piensa distinto, porque si no caemos en el pensamiento único. Y acá después lo que viene es el autoritarismo y bueno, todo lo que ya se sabe, ¿no? Bueno, no mucha gente sabe, José Luis, que en los años de plomo, en los años más complejos de la vida de los argentinos, bueno, tuviste algunas acciones que vale la pena destacar, ¿no? Sí, bueno, hace 45 años yo en Mar del Plata arranqué muy joven en todo. El periodismo tendría 19, 20 años cuando hice mis primeras notas en el diario La Capital de allá. Después me relacioné mucho con la actividad política, eran los años, digamos, para la generación mía, todo lo que se llamó la tendencia revolucionaria. Esto era el peronismo combativo. En el caso mío venía por el lado de la cosa sindical. Yo había estado en la universidad, pero poco tiempo, y me metí con todo en ese tiempo. Ahí yo hasta debe haber sido en aquel entonces el componente de la directiva del gremio, probablemente el más joven, y después nos pasó de todo. Toda esa comisión directiva, que lo único que habíamos hecho era defender los convenios, dar la cara siempre, habíamos firmado solicitadas y dábamos la pelea en las empresas, enfrentábamos a lo que se llamaban las patronales, digamos, correctamente. Defendíamos los derechos distintos de los trabajadores. Nos echaron de los trabajos, nos corrieron y el secretario nuestro fue secuestrado, torturado, y ahí viene la otra parte que me costó sangre, sudor y lágrimas, diría Churchill. Yo lo defendí a muerte. Me jugué siendo que nunca había sido, digamos, ni parte de la guerrilla, ni nada. Nada. Al único había sido firmante de solicitada. Me fueron a buscar 8 en un escuadrón de la muerte, esto lo supe por los vecinos. Yo de milagro nos habíamos venido a la capital a conocer a un sobrino de mi mujer. Teníamos los chicos muy chicos y nos tuvimos que quedar a vivir. Esto ocurrió en el 76. Curiosamente, los abogados nuestros, digamos, leales al gremio, ganaron los juicios, o sea que pude zafar después, porque era tan evidente que la empresa o las empresas habían estado jugando fuerte con, digamos, en ese momento el ejército de Mar del Plata. El coronel Barda era temido, y había todo un grupo de choque que eran los que marcaban, digamos, a los militantes y a los activistas gremiales. Y bueno, eso en una ciudad de 400.000 habitantes, ahora Mar del Plata ya está cerca del 1.000.000,
produjo una tremenda fisura, porque hubo alrededor de 200 que nunca más se supo. Bueno, tu testimonio fue vital en el juicio de la noche de las corbatas. Me llamó, ya habían pasado unos años, el fiscal para que fuera a dar testimonio, y ahí ya estábamos en el 2000, a ver... 2011. No, sí, pero la primera fue en el 2001. No, recuerdo el juicio, horas, por eso. No, 5 horas estuve declarando. Entonces me dice uno de los jueces, había en un lugar donde entraban, era una sala de la Cámara allá en Mar del Plata, Cámara del Tribunal Oral Federal, supuestamente bancos de misa para 60, había más de 100 porque habían ido todos, los compañeros míos del secundario, los amigos, los periodistas que habíamos defendido en su momento. Cuarto intermedio, empezó a las 10 la audiencia, a la 1 se pasó para las 15 y seguimos. Y uno de los camaristas dice, bueno, acá hay que reconocer que la memoria del que está hablando, dice, reúne dos facetas, la del periodista y la del militante. Hemos tenido 40 testimonios hasta aquí, pero ninguno tan completo como el de fulano, y me nombró. Y nombró también porque fue partícipe, había estado exiliado el compañero nuestro que secuestrado, que lo torturaron, a Amílcar González, lamentablemente fallecido, el que yo diría que fue el que me formó, tipo extraordinario, de La Plata, un gran dirigente que fue uno de los que formó la Federación de los Trabajadores de la Prensa, estamos hablando acá de los 74, 75. El gran Amílcar fue el primero que fue llamado a comparecer como testigo, y Amílcar dijo, no, el que tienen que llamar es a José Luis, dice, a Poncico, porque mientras yo estaba en Venezuela exiliado, él recorría todas las cárceles y fue y se movió, por eso lo echaron, por eso lo fueron a buscar y por eso se salvó de milagro. Y mientras tanto, la actividad periodística y el deporte. Yo quiero señalar algo. A mí me sorprende porque esto fue una charla que tuvimos, recuerdo, en la pandemia, el año 2020, en el cual te convocamos para hablar de fútbol. No recuerdo bien, pero surgió en la charla, hicimos el cortecito en Radio Cat, sobre los comienzos de Guillermo Vilas en Mar del Plata y el maestro de Vilas, Felipe Rosarino, Locícero. el gran Felipe Locícero, que era de oficio peluquero. Lo curioso es que tiene una cantidad notable de visitas ese audio, ¿no? Que permanentemente se ve no que la sabía, lo buscan y lo encuentran. Digo, ¿cómo comenzó tu amor por el periodismo y cómo te acercaste al periodismo deportivo? Bueno, la relación es sencilla, es la pasión por el fútbol. La redonda te lleva al conocimiento, y las tertulias, como en la ciudad no había televisión, recién en el 60, fines del 60 llegó el Canal 8 a Mar del Plata, todo ese periodo que fue preludio a la tragedia, porque los 70 están asignados por la tragedia, pero los 60 podemos decir que era etapa romántica. Yo siempre decía que incluso los cambios culturales, cuando ingresé al secundario, la mayoría de las emisoras y la cultura nacional eran el folclore, las peñas, los estudiantes, la estudiantina. Y después avanzó toda la colonización, porque pasamos de Sapo Cancionero a Tuis y Grito de los Beatles, y se vinieron todas las transformaciones, y eso nos atravesó a toda la generación mía. Yo soy nacido en el 47, y el tema del fútbol es poco, yo creo que cualquier periodista, y esto lo saben bien ustedes, en el fondo de su corazón quiso ser jugador de fútbol, o sea, en su mayoría, ¿no? Por ahí no todos. Y esto es que el jugador, lo mío, Club de Barrio, la Cuarta de Florida de Mar del Plata, que creo que era algo así como... ¿De qué jugaba José Luis? Jugaba de 8. Los que me vieron en aquel entonces decían que era un poco lento, pero de juego organizador, que es un poco lo que me marcó en la vida. Por ahí no tanto la lentitud, sí la organización y la visión del armado, de la integración, de abrir el juego, ¿no? De participar. Esto fue después ya en el secundario, integré el equipo como corresponde del Colegio Secundario Nacional de allá de Mariano Moreno de Mar del Plata. Lo de Vilas
me apasionó porque, claro, Mar del Plata ya había dado lo que después fueron jugadores de fútbol grande. Luis Cardoso, un zurdo que jugó, zurdo jugando de dos, de gran calidad, jugó en Boca ya, jugó en el Sudamericano del 59, compartió con Grifa la saga. Roberto Saba, que fue 5 de Independiente. Esa camada de Mar del Plata triunfó en Buenos Aires. Minela, el gran 5 de Gimnasia y Grima, después de River, la selección nacional y después técnico de River, campeón. Toda esa parte fue muy linda desde el punto de vista que por ahí el tenis todavía no, el tenis es con vilas, pero nos marcaba mucho a todo. Yo pertenecía a un barrio, entonces ir a la cancha en grupo. Acá en Buenos Aires también me integré con gente de clubes de barrio. Una etapa, te diría, totalmente distinta, como corresponde a los cambios de la época de la cultura popular a esta época, donde todos los pibes están con el celular, la tablet. Todo aquello era la integración humana. Pero pensaba, José Luis, algo muy interesante, ¿no? Porque también te toca, digo, pensando en los 60 del siglo pasado, sí, 60, ¿no? 60. Una etapa en la cual también cambia profundamente el periodismo deportivo. Sí, digo, cierto. Carlos Fontana Rosa, como director del Gráfico, da vuelta al periodismo deportivo, a mi entender. No, está claro, sí, fue así. Además, y te digo todo, el año, el fin de Panzeri, que choca, porque Dante con ese estilo tan propio y tan opositor a todo. Fiscal. Vos lo acompañaste hasta el final a Panzeri. Yo iba a la casa a verlo. Allá en Mar del Plata era... no, digo que lo acompañaste hasta el final y es literal. Bueno, sí, porque él falleció en el 78, en abril, antes del Mundial. Y yo la última vez que lo fui a ver, él vivía en la zona de Villa Devoto, en la calle Cuba, cerca de la General Paz, un chalet muy lindo. Hace poco una consulta con un odontólogo, yo andaba con un libro de Dante repasando una cosa y me dice, qué maravilla, me dice, el doctor se llama Pablo Agüero, que es un hombre de unos 50 y pico, esto fue hace poco. Le digo, sí, lo contraté mucho a Dante, la verdad que yo era un admirador. Lo seguía, yo venía de Mar del Plata para verlo. Dice, yo viví enfrente. Dice, yo tengo la edad del hijo. El hijo, me quiero acordar el nombre. Dice, jugábamos a los autitos. Dice. Es más, un día nos peleamos por un autito, tuvo que salir Dante y lo retó, dice. Y mi mamá salió del otro lado también. Y me retó a mí. Y me retó a mí, dice. Un personaje, el doctor Pablo Agüero. Y me habló de cosas de Dante y me contó algo que yo ya lo sabía. Un episodio, porque Dante iba al frente. 1972, Juegos Olímpicos, te la debo haber contado y la debes conocer. Sí, pero contala. Se venían los Juegos Olímpicos de Múnich signados por la tragedia, por el atentado contra los atletas israelíes, que hubo 11 muertos, de la OLP, de la Organización de Liberación Palestina. En aquel entonces, Panzeri tenía un micro que era muy visto, que lo había llevado Héctor Ricardo García, Canal 11 al mediodía, una cosa tipo mordisquito de discépolo del 49-50. Hablaba 5 minutos, pero pegaba, iba con la pierna arriba. Entonces se venía ya la delegación de los... como ahora, lo que va a pasar ahora en París, pero digamos que eran 20 días antes, en el 72, la misma época, y la delegación de los deportistas olímpicos tenía, digamos, características de clases sociales distintas. De pronto la equitación viajaba en primera clase, los atletas viajaban en tercera, los ciclistas en tercera, y Panzeri toma esa información que se le alcanza. Se manda un mordisquito terrible. El gobierno de Lanús. Secretario de Deportes, Antonio Siley Hernández, que era un coronel retirado de la camada de Lanús, de la época de Azules y Colorados. Directamente Panzeri le dice, pero escúcheme, mirando la cámara, ¿no? Siley Hernández dice, ¿cómo puede ser? Tenemos ciclistas que ya han ganado medallas en los Panamericanos, tenemos atletas, como los grandes atletas, ya Osvaldo Suárez estaba grande, menciona todo, dice, los mandan en tercera, en cubierta, en viajes de 20 días, dice, ustedes mandan a los equites, terrible palo, duró 6 minutos. Y Pablo Agüero, el odontólogo que yo empecé a frecuentar ahora,
Cuenta que llegan un día dos en un auto tipo un Lincoln, unos móviles, esos coches importantes y grandes, y bajan dos señores de traje, 1,80 m, y ellos andaban por ahí, el hijo y él. Esto fue en el 72. Atiende la esposa de Dante, que era una mujer italiana. Dante la había conocido en una gira de la selección en el 61. Se la trajo. Bueno, la cuestión que esta gente eran enviados de Silvio Hernández y venían a directamente proponerle un duelo. Un duelo medieval, digamos, ¿no? O sea, Dante tenía que elegir el arma. Bueno, Dante Panzeri le dice a la señora que vaya para la cocina, vaya para otro lado, se quedan en el living. Dice, usted tiene que elegir arma. Panzeri, ojo, 1,80 m y un físico importante. Dice, bueno, está bien, dígale al coronel lo siguiente, dice, acepto el duelo, pero no con arma. Si el arma serían los puños, a puño limpio, le dice a los dos enviados. Dice, y agregue, porque tenía que, supuestamente, el que estaba desafiado tenía que elegir lugar, arma, todo. Agregue que lo quiero hacer en el Luna Par a puño limpio, con cobro de entradas y a beneficio de ALPI, que ALPI era la organización de amparo a los lisiados. Toda la gente que tenía problemas de locomotividad tenía que ir al ALPI, que venían ya del drama de la poliomielitis del 56. Se le había anote, le dice, le hace anotar a uno, dice, puño limpio, Luna Par, un sábado, cobro de entradas y todo a beneficio de ALPI. Y que se presente. Bueno, obviamente nunca más. Nunca más aparecieron por Villa Devoto ni por la casa de Panzeri. Panzeri tenía esas cosas. Escúchame, José Luis, Sí. Siendo vos tan peronista A ver. y siendo Panzeri tan reaccionario, Lo hablamos. Yo tenía 21 años, Panzeri 49. Le digo, Dante, discúlpeme, yo era todo de usted, lo veía como si claro, ¿no? Allá arriba. 10 pisos arriba. Claro. Yo desde abajo. Le digo, ¿por qué se puso tan en contra, le digo, en el 55? Había 3 personas más que eran las que me habían llevado habían armado ellos, porque Panzeri había ido especialmente a dar una charla en el sindicato de canicistas, donde una noche de invierno de 3 grados bajo cero en Mar del Plata, ¿te imaginas lo que era junio del 69 en Mar del Plata, invierno? 300 personas. Entonces yo arreglo con los del gremio de canicistas, que eran como hermanos nuestros de prensa, le digo, ¿por qué no me llevan a tomar el café con Dante? Ahora que voy a pagar esto. Digo, que yo quiero hablar con él aparte. Pasan los años y José Luis todavía Entra a un estudio con el... silencia el teléfono celular. No, me quedé de gran conversación con el profesor Gabriel Fernández y me olvidé. Me olvidé. Con el profe me olvidé. Entonces me llevan a un lugar que era el único lugar abierto que quedaba en Mar del Plata, pleno invierno del 69 de junio, que ahora se llama Barracuda y en aquel entonces se llamaba Café Stop. ¿Te imaginas? A la 1 de la mañana. Panzeri, estas dos personas, uno de ellos un hermano de familiares de periodismo, Adolfo Alfieri, que fue el que me consigue la entrevista, y un señor que era muy amigo de Panzeri, que no tenía que ver con el fútbol. Era gerente de Goodyear, de apellido imposible de olvidar, de Laurentiis, por el gran director. Por Dino, claro. Por Guido. Éramos 5 personas ahí hablando. En el momento que le pido lo de la máquina, saca un papel y se pone a anotar. Dice, no, Moreno arrancaba acá. O sea, hoy sería un doble 5 en el arranque de la jugada. Entonces dice, va para acá. Dice, ¿sabe por qué era más importante Moreno en aquel River que Pelé en la selección de Brasil? Porque Moreno hacía un recorrido de 30 metros y Pelé hace uno porque Pelé lo ponía como si fuera el enganche o el media punta. Dice, entonces me marcaba las rayitas. Dice, Moreno arrancaba acá y serían 140 goles jugando de 8. Y Pelé arrancaba de acá, como diciendo, más completo Moreno. Teniendo los dos, el doble salto, el cabezazo, la pegada, la gambeta. Todo eso yo te imaginas que lo guardé, era una clase de periodismo. Cuando llegamos a la política, ya llevábamos 1 hora. Le digo, Dante, discúlpeme, digo, pero lo quiero llevar a otro terreno. Porque ellos le habían dicho, este cronista, dice, es un hombre del gremio de prensa, es un dirigente, es muy joven. Digo, ¿por qué se puso tan en contra del peronismo en el 55? Quedó ahí,
medio le pegué Le tocó, le pegué, creo que me iban a, si hubiera sido boxeo me descalificaban, porque era un golpe debajo del cinturón, le pegué abajo del cinturón. No tenías que preguntarle eso. Me trataba de usted. Dice, mire, le voy a explicar. Dice, yo apoyé mucho todo lo que podría llamarse el sentido de lo nacional del 43-44, me dice. O sea, nunca fui peronista, dice, pero yo recién, se puede decir que recién empezaba, periodismo, me lleva el Chueco García, nada menos, dice, me lleva al gráfico y me presenta a Frascara, a Borocotó, a todos los grandes de ese entonces, y me dice, ténganlo porque este es muy bueno. Por el Dante, que era Dante ahí tendría 21 años. Dice, en ese periodo, dice yo, estaba de acuerdo. Para nada estaba, del otro lado estaba la década infame, dice, estaba el embajador ese que era impresentable por Blader. Después dice, no estuve tan de acuerdo, sobre todo en el segundo gobierno. Segundo gobierno ya había distorsiones, empezaron a pasar cosas, y dice, bueno, yo en el 55 sí estuve en contra. Pero no me considero tampoco porque estábamos ya en el 69, o sea, gobierno de Onganía, que tampoco era algo que lo atraía demasiado. Él a mí me tuvo en cuenta como alguien, como si fuera yo, no digo un favorito, porque él tuvo a Listosella, tenía al Negro Juvenal, había gente que era mucho más importante. Y tuvo una gran relación con el historiador, con Pablo Ramírez, que esos eran más los de él. A mí me tenía como un chico de la cuarta campeona. Así que... Estamos junto a José Luis Poncico, 17 horas 10 minutos. Está Julián Pelliza en la operación técnica. Nos vamos a la tanda, así José Luis toma un poquito de agua. Y luego la tanda si seguimos con más Abrí la Cancha y hoy con un invitado muy especial, querido maestro José Luis Poncico. José Luis, vamos a meternos en un lugar que yo sé que tiene filo, porque son dos nombres propios enormes, y tu vida estuvo atravesado por los dos. Estamos hablando de Carlos Salvador Vilardo y César Luis Menotti. Carlos Salvador Vilardo desde la amistad, desde el respeto, desde el cariño. César Luis Menotti desde las polémicas más profundas. Sos el autor de un libro que algunos lo entienden como una obra de coraje desmesurado, porque había que publicar... Plena dictadura. En el año 1983, un libro titulado... No, salió antes, 82, después del Mundial de España fue. Claro, salió formalmente en agosto del 83, ya nos vas a contar, ¿no? Menotti DT del proceso, y toda la polémica abierta. Sí, lo pintás bien, lo pintás bien, Carlitos. El flaco ya no está entre nosotros. No, pero aunque estuviera, siempre lo dije, el flaco... Y vos sabés que ahí hubo un punto que a nosotros dos... No voy a decir que nos separó, pero siempre nos generó una polémica. Bueno, lo heterogéneo forma lo homogéneo. Bueno, vamos por partes. El flaco rosarino, Fisherton, que era un lugar residencial. El padre, que no era un militante político, había estado muy cerca del peronismo en la época de la Resistencia, porque sus amigos más cercanos sí lo eran, o sea, eran corridos. Esto contado por el flaco. Es más, en plena Resistencia, cuando la Libertadora estaba en su momento más duro, fusilamientos de Valle, 30 entre civiles y militares, 30 fusilados en junio del 56. Ahí el flaco tenía 17. En la casa de los Menotti, del padre, los mantuvo viviendo dos perseguidos de la dictadura de ese entonces, Aramburu y Rojas. Eso lo recuerda mucho Menotti. Con el tiempo, el papá de César falleció cuando tenía 18 años, Menotti. Se relaciona muy estrechamente con un gran dirigente ferroviario. Todo esto estamos hablando de Rosario, todavía en los años de la Libertadora, 1957 pudo ser. Este hombre era un dirigente nacional, Moretti de apellido, me quiero acordar el nombre de pila. El dirigente más importante de los ferroviarios en el 57 y muy cercano a la conducción del Partido Comunista. El flaco lo toma como un maestro a Moretti. En uno de los libros de Juan José Sebrelli,
que era marxista, vive Severelli, habla de la importancia que le tuvo Moretti hacia un Menotti de adolescente. Lo convence y ya en el gobierno de Frondizi el flaco queda llevado por este hombre como miembro de la Federación Comunista. No llegó a estudiar en la universidad Menotti porque ya se destacaba en las inferiores de Central, era la gran promesa de la tercera, y acá ya estamos en el 58-59. Es más, él recuerda que acompañó a fiscales en la elección que, Menotti siempre, que ganó Arturo Frondizi en febrero del 58, o sea que tenía una relación estrecha con la FEDE, con la Federación. La relación con Moretti siguió. Moretti era dirigente nacional, mucho tiempo lo pasaba en Buenos Aires, y un hombre muy, muy ligado al riñón de la conducción central del comunismo. En el momento que, previo a lo que fue después la ruptura del PC con lo que fue el maoísmo, pero ya en los 60. Ahí el flaco se abre. O sea, la pelea del Kremlin con el maoísmo, ahí ya Menotti era una estrella en Central. Muy querido porque era esto me lo cuenta el negro Cardoso de Clarín, que vivía cerca de un lugar de estas cosas de barrio, como si acá fuera Barracas, el barrio de Pichincha, donde había un bar que se jugaba al billar, y Cardoso lo conocía. Cardoso ya está jubilado. ¿Que le tiraban la pelota? ¿Le decían hace jueguito? La historia, la de jueguito la hace con el presidente, Federico Flynn. No, la del bar, porque Cardoso estaba en el industrial y se hacía la rata, chico de 15 años, más chico Cardoso que el flaco. El flaco ya andaba en los 84, 85 y Cardoso tendrá 80. Entonces iba en una moto Vespa, César, a la práctica de Central, pasaba por el bar ahí en el barrio de la Pichincha, jugaba al billar. El negro Cardoso con otros vagos de ahí del colegio industrial que estaba cerca estaban por ahí dando vueltas y lo veían. Y ya era la figura de la tercera. Le pegaba de 40 metros. Le pegaba de pala, ¿no? No, la enganchaba de... No, pegaba fuerte con revés. Claro. O sea, practicaba mucho. Piernas largas. El flaco tenía porque si vos mandás mucho para atrás la pierna, le das tiempo al defensor o al que te está siguiendo o al que te cruza, tenía movimiento la violencia corta, o sea, no había tantos, después con los años Pianetti en Boca también, o sea, está la pelota adelante, la vas llevando, no hace falta que la mandes la pierna tan atrás, tenía corto recorrido y una potencia, de los que yo recuerdo ya en el fútbol. Acá hay que hablar de los 80, el uruguayo Carrasco. O sea, son los que... El que hace el gol ahora, Palmer, que lo hizo de zurda en la final de España-Inglaterra, recibe fuera del área, es un instante, porque no te tienen que acomodar, o sea, estos tipos tienen un don. Claro. O sea, recibe, es un desplazamiento corto, y es un cañón. O sea, clavó el zurdazo ese en el partido que lo estaba ganando España. Y la polémica con Menotti surge a partir del 76. No, la polémica surge... El flaco hizo algo que a los que éramos militantes y se nos habían corrido de todos lados nos dolía. Que era... La conferencia de prensa. No, él hace... No, digo porque en algún momento hubo una situación con las conferencias de prensa. No, la conferencia de prensa es posterior. Digamos, el problema arranca cuando el flaco acompaña, como mucha otra gente que no tenían que ver con llamémosle el peronismo clásico, si querés, lo de Cámpora. El flaco... Firma la solicitada. Están las fotos. El pelo largo, además, el flaco una pinta bárbara, parecía un actor de cine, 1,90 m. Llega a Huracán, llevado por Seijo, y acá hay que hablar del 72, o sea que ahí tendría 30 y algo, hacía poco que había dejado de jugar. Arma ese gran equipo, que se termina de fortalecer con la llegada de Houseman en el 73, pero ya en el 72 ese Huracán jugaba muy bien. Brindisi, Babington, estaba allá, y La Rosa había llegado de afuera. Y él los convence, esto lo tengo por Omar La Rosa y varios que estaban ahí, por qué los futbolistas tenían que comprometerse. Lo que está haciendo Mbappé en Francia ahora, que está llamando y se empezaron a agregar otros con el drama de la discriminación, el problema del racismo y todo lo que está pasando. ¿Y por qué el futbolista debía comprometerse en lo que venía?
después de 2 dictaduras, Onganía, Lanús, yo, de una charla, y firman toda la solicitada Cámpora al gobierno, Perón al poder, que publica Clarín. Las elecciones fueron el 11 de marzo, esto tiene que haber sido entre el 8 y el 9 de marzo. Hasta ahí, digamos, toda esta generación mía, todos los tipos que nos habían corrido por defender la idea, estábamos todos con Menotti. Y aunque no éramos hinchas de Huracán, estábamos ahí siguiendo al Lobito. Él hace una transición, está todo en el libro, por supuesto, una transición muy rápida. ¿Por qué? Porque lo de Cámpora duró 51 días. El que se cava la fosa, y por eso después lo acribillan, es Rucci, porque Rucci es el que lleva adelante el desplazamiento de Cámpora. Todo esto ocurre en el mismo año 73, o sea, Cámpora asume en mayo, 25 de mayo, Perón no estaba muy de acuerdo con liberar a 2.000 presos políticos, porque no todos tenían el mismo rigor, digamos. Si vos pones una bomba no es lo mismo que tener a alguien apretado 2 días, son, digamos, hechos distintos. Cámpora, apretado por la cúpula de Montonero, libera a todos, ahí empieza todo el problema, y Rucci va adelante con Solano Lima, esto lo tengo por el histórico de Casa de Gobierno, Roberto Di Sandro, que después que termina la reunión con Cámpora en julio, o sea, había asumido en mayo, ya en julio estaba todo mal con el tío. Cuando salen le dice Di Sandro, bueno, dice, no, el que va a hablar es el presidente. Cuando estaba bajando las escaleras, porque la sala de periodistas estaba en el primer piso en ese entonces. Cuando estaba bajando las escaleras, dice, bueno, Roberto, dice, igual le adelanto, dice, si quiere poner algo, dígale que acá se terminó la joda. Según Lisandro, eso es la sentencia que firma de muerte Rucci con Montoneros. ¿Y Menotti en todo esto? Menotti ahí, ¿qué hace? Porque imagínate vos, entre 73 y 74, lo de Huracán duró 4 meses. Porque después vino la selección, Usibor y eso, y la mitad de los jugadores se fueron a la selección. Igual ganó el campeonato. Presidente Huracán, David Bracuto, médico de la UON. El poder de la UON en ese momento, incluso estando Perón en vida, 420.000 habitantes. Ni siquiera el PT de Brasil, Lula ahí sería oficial tornero en esa época, tenía la cantidad de afiliados que tenía. El poder era tan grande que Lorenzo Miguel pone al padre de Fernando Niembro, a Paulino Niembro, al frente de la AFA, como interventor. ¿Qué hace Bracuto? Que era un hombre muy del fútbol, sí, pero con perfil muy bajo. Presidente de Huracán y médico de la UON, o sea, era un hombre del riñón de Lorenzo, de Paulino, Lo convoca el flaco. De Curto, lo convoca el flaco. Y le ofrecen la selección. Ya había pasado el tiempo de Sibori. El flaco, que era tendencia, no digo Montonero porque nunca lo fue, bueno, no cualquiera era Montonero, pero vos apoyabas el brazo político de los Montoneros, la tendencia. Y Cámpora, o sea, pasa de Cámpora a Lorenzo, de Huracán a la selección, y a partir de ahí es como que nace otro flaco, desde el punto de vista del fútbol, de la política, de las relaciones, de las ideas, y sobre todo con mucha habilidad teje Menotti, que tiene nada menos que a favor suyo al Gráfico y Clarín. Digamos, el centro del libro es la transformación de ese hombre que, siendo muy conocedor del fútbol, aunque no era muy amante de las tácticas, era lo contrario de Subeldía, porque en realidad mi historia con Bilardo tiene que ver más por mi admiración a Subeldía, que lo considero el primer adelantado, junto con Pedro de Mendoza del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque todo lo que hoy son todos tácticos, que es la discusión que pierde conmigo, o con otros, supongo, Pagani. Porque vos no podés estar en contra de... ¿Cómo estás con Pagani? Con tu amigo Horacio Pagani. Éramos. Le digo, pero vos no podés estar en contra de los tácticos, si son todos tácticos. No me hinché las pelotas, Son todos tácticos. Y además ahora, hace tiempo que ahora no hablamos porque no me puede ni ver, ahora se enojó del todo. El tema es ¿Por qué se enojó? No, se enoja del todo porque yo le marco cosas que nadie le dice, porque nadie se anima. Le digo, escucha, ¿qué tenés contra Gallardo? En un momento que Gallardo, 8 títulos llevaba en River, había cambiado la historia de River. Había pasado a River de la gallina y las aves de rapiña a un equipo ganador. Le digo, y yo sé por qué lo atacás. Esto en un bar, que yo dejó de ir, porque yo iba con otros amigos, entonces para no verme se va otro. Dice, le digo, por aquel episodio con Merlo, que Merlo se va de River
en el hotel, tiene la discusión en el hotel. Con Gallardo, claro. En Mar del Plata, Gallardo era capitán, pero no le dijo que se fuera. Le dijo, mira, tenés que parar el equipo 15 metros más adelante, Mostaza. Y si eso lo pensaba vos, lo piensan todos. Dice, mira, creo que el negro Zapata y algunos más no están de acuerdo, pero el resto está de acuerdo. Había perdido River en un torneo de verano, un amistoso, la rompió Agüero, que tendría 16 años. Se enoja Merlo y renuncia. Y se van con Dolte ese mismo día, se toman un avión de Australia y se van y renuncia. Y lo van a buscar a Pasarela, que estaba en Brasil, Aguilar. Entonces yo le recuerdo eso a Horacio, pero esta charla ya tienen. Todavía estaba Gallardo en River. Le digo que se la agarra con el muñeco, le digo. Le cambió la historia de River y te la agarra con... Ah. Digo, yo ya sé por qué. Una teca personal. Digo, porque nunca te bancaste aquella vez lo de Merlo cuando lo enfrenta a Gallardo, tenía 29 años. Digo. Y Merlo había jugado 500 partidos en River, una gloria, 2. Puede ser, dice. No es la única cosa que me separa de Gallardo y no me eché más las pelotas. José Luis, ¿cómo se pasó la hora? Qué impresionante. José Luis, el otro día me tiraste un título, de esos títulos que a veces me tirás por WhatsApp, que me llamó poderosamente la atención. Vos me señalás, atenti, porque para la selección argentina es más importante Scaloni que Messi. No, sí, puede ser que... No, me dijiste eso, no me digas que no. No, bueno, hay que explicarlo. Mi otra cruzada de las tantas es contra Clarín. Clarín estuvo en contra de la selección del 86, la perdió, estuvo en contra del avance del primer momento de Scaloni. Nota firmada, decía, esta selección... Yo creo que salvo este programa, Nehuen, en aquel 2019, 2018, 2019, todo el país futbolero estaba en contra de Scaloni. Bueno, espera, no te apures. Todos no, porque Tapia, que es un bicho, pero podría haber sido el hijo no biológico de Julio Grondona, habla con Messi, se había renunciado a Sampaoli. Scaloni era el tercero o cuarto de la línea del cuerpo técnico, porque antes que él estaban Beccacece, estaba uno de los Tocali con los arqueros, y le dice a Messi, bueno, dice, tenemos que ver ahora, porque los candidatos en las encuestas eran el Cholo Simeone y Gallardo, y acá estamos en 2018, principio de 2019. Dice, y dice nosotros, dice, sí, no está definido por AFA, dice, y se venía el torneo ese de Alcurnia, y estaban los juveniles. Dice, Scaloni está bien con nosotros, ¿por qué no lo dejan a Scaloni y después ven qué hacen? Messi a Tapia. Cuando Tapia descubre que Scaloni era el que mejor tenía relación con el plantel, después del fracaso de Rusia y todo, agarra y dice, vamos con Scaloni y después vemos. En el medio, para que no lo escrachen, porque había dos históricos de los medios, que en aquel momento, ahora uno falleció, que es Menotti, y el otro cayó en desgracia, que es Tinelli. ¿A quién le tenía miedo a Tapia? A los tipos de los mediáticos. Menotti estaba en contra de la AFA, de Grondona, de todo, se pasaba. Cada vez que le hacían una entrevista en Clarín, el gráfico ya no estaba más, era contra. Contrato a Menotti para que sacarlo de la vereda de enfrente, era como la de Cedré, que levantó la copa con Francesco y cuando River gana la Copa Libertadores en el 96 y después firmó para Boca. Entonces, para sacarlo de la vereda de enfrente y que no lo escrache, le hace un contrato de $10.000 al flaco y lo tenía tomando café en Patio Bullrich. Y a Tinelli le dan la liga profesional, que era lo que quería porque había perdido la votación del 38-38. Para, un puntito ahí. Pero hay que reconocer que Tapia, que era empleado de Maldivas. La habilidad de era Tapia. Empleado de Maldivas. La habilidad de Tapia es propia de la habilidad de los dirigentes deportivos que muchas veces hay sectores que no comprenden. Ahora, yo comprendo lo que señalás de Menotti. Ahora, que el cuerpo técnico de la selección argentina siempre haya reconocido el apoyo de César Luis Menotti, también te habla de algo. Pero que van a estar en contra. Si era todo un regalo. Si te lo tenían a Menotti tomando café en Patio Burri y es un regalo. No, me parece que hay algo más ahí. Pero para Scaloni, ¿qué? No, pero escúchame, el mérito, que no le vas a quitar el mérito a este flaco de Pujato. Es todo de él. Cuando ahora la discusión, técnico. Y vamos al punto de partida de este tramo, cuando vos decís que yo dije, o te escribí, ojo que Scaloni va a ser más importante que Messi. ¿Por qué? Porque el partido con Colombia, recordemos que Messi ya, que nunca había tenido lesiones, por suerte,
ya venía con esto, pero 37 años, un torneo, no, si viene a jugar en Estados Unidos no es lo mismo que jugar en Europa, no, y el Inter de Miami no es el PSG de Francia, pero a los 37 años ya tenés problemas. Y después de haber ganado como ganó y jugando él en una posición totalmente distinta a la que se le conocía, porque Messi se transformó en un organizador del juego, tirado atrás. Yo de todos los que vi, el más grande de todos para mí, zurdo, cerrado, jugando de 8 atrasado, Gerson en el Mundial del 70, por el juego, la pegada, la pausa y los cambios de frente y todo. Ese molde lo toma el Messi del 2022, con 35, 36 años, y se transforma en la gran figura del Mundial. Jugando en una posición a 40 metros del arco rival, pero generando juego al punto de ataque, después llegaba, o sea, se arrancaba al lado del 5 y llegaba. ¿Qué pasó? Se te termina la nafta. Literal. La luz, cuando vos vas, que te marca la luz del tablero, tenés que ir a una estación de servicio. La estación de servicio es Scaloni. Se llama no la Shell, se llama Scaloni. ¿Por qué? Porque Scaloni le encuentra la vuelta al funcionamiento del equipo y lo que él llama el equilibrio. Es decir, evitar la manta corta de team. Cuando vos arriesgás, te adelantás, jugás en campo contrario y el rival que te espera con 8 con 9 tiene un lanzador y un punto y te complica la vida. A River le pasó 6 veces en el Monumental con Gallardo. River pierde con Banfield, con Rosario Central, con Godoy Cruz, con Sarmiento de Junín, en el Monumental, con 80.000 personas, por la manta corta, en la última etapa de Gallardo. Y yo creo que ese fue también uno de los motivos por los cuales Gallardo dijo, llegó hasta acá. Porque tiene un gran amor propio y no se bancaba perder en la cancha de River con 80.000 personas con equipos inferiores. Pero porque tácticamente el rival lo estudia tanto, pasó ahora. Vos me estás señalando... River estuvo 80 minutos con la posición de la pelota y las 2 veces estaba en ventaja Lanús. O sea, con esto cierro. ¿Qué hizo Scaloni? Estudió todo el sistema táctico y si vos estás perdiendo no perdiendo, porque Colombia era un partido muy parejo. El gol de Lautaro es en el minuto 112. ¿Y por qué? Entre las tantas explicaciones que puede haber. Esta es una. Colombia no quería los penales. No. Porque los penales son 6 definiciones, las 6 ganó Argentina. Pero convengamos que... Se adelanta. Lo busca con los cambios Lorenzo, pero la sensación que quedaba era pero que algo. Tampoco iban a arriesgar demasiado. Agrega algo. En el momento de la jugada que termina en gol, hay una gran intervención de Paredes, como si fuera Chicho Serna o el Negro Astrada, porque le estirpa la pelota al jugador que está armando la jugada de ataque con una línea que se había adelantado, me refiero a la línea de Colombia, el del quite de Paredes de Paul rápido, y Lo Celso hace una de Riquelme, de Bocchini, de Hermindo Nega, de Willington, que es de memoria y sin dudar, 2 segundos la pone al claro. En un momento donde los centrales estaban, no digo distraídos, pero estaban mal parados, porque Lautaro entra como, qué sé yo, Luis Artime en el año 63, que hizo 12 goles en 4 fechas, y gana el partido. Es decir, eso es romper con la manta corta, es ganar sin Messi y ganar con lo que llama el Scaloni, dice, bueno, hay que basar todo en el equipo y en el equilibrio. A ver, te meto en la polémica. A ver. Dale. Por eso yo digo que Scaloni va camino a ser más importante que Messi en todo el periodo. Estamos en la transmisión, en este mismo estudio, y el Beto Márcico señala, el equipo juega mejor sin Messi. Sí, yo hasta ahí no llego. Primero porque Márcico fue una gloria de Ferro y del fútbol argentino. No digo que hay que y de Boca. No digo que hay que prescindir de Messi porque sería una No, nadie habla de eso, pero sería en la final, un pecado mortal. En la final, ante la lesión yo digo, de Messi, el Messi que viene, si querés, sí, si me apurás, sí. vos y Neuwen, el Messi que viene es un Messi de 25 minutos. Si queremos llegar con Messi con 39 en el próximo Mundial, hay que hablar de un Messi entre 25 y 30 minutos de máxima. O sea, hacerlo entrar, lo que hizo a Scaloni ahora con Nico González, que no es Messi. Ahora, sin embargo, la importancia que adquirió Nico González en el partido con Colombia, defendiendo, atacando, llegando al gol, bajando pelota de cabeza, o sea, yo digo, con otras condiciones físicas y otro juego. Yo digo, un Messi de 25 o 30 minutos en el próximo Mundial puede ser muy importante. Lo que no quiere decir que no vaya, hay que ir pensando en que Messi, escúchame, los grandes, que yo, la Bruna jugó el Mundial de Suecia con 39 años.
el Milla. 42. Milla con 42, o sea, Messi puede llegar con 39. Ahora, no piense Messi 39 años, la hora y media y el suplementario. Olvídate. Bueno, José Luis, esto está llegando a su final. Se pasó demasiado rápido. Che, Nehuen, no le preguntaste nada. Te quedaste escuchando. Y a los maestros hay que escucharlo. Al maestro con Sí, cariño, sí, claro. El maestro de la pedernera, no exagere. Che, ¿cómo estás viendo a River? ¿Es tan grave? Y el problema es no acierta, me parece, de Micheli con los centrales. No por falta de centrales, porque tiene un montón. A River le está costando. Se notan mucho los errores cuando pasa lo que pasó ayer. Vos fíjate que Gattoni había hecho un buen partido hasta el minuto 6 o 7, o sea, hasta los 55 minutos de juego había hecho un buen partido. ¿Por qué? Porque era un ataque de Lanús, era frontal, 1,85 m mide este muchacho, el de San Lorenzo. Ganaba y tiene cierta técnica para salir jugando. El problema es cuando arriba lo atacan por los costados y llegan los centros estos llovidos. Ya en el partido con Riestra se notó, no estaba Gattoni, porque Gattoni es de ahora, pero lo anticipan a González Piri y gana Riestra, que había llegado 3 veces al área de River con un centro pasado de la derecha en gol de cabeza. No me acuerdo si es Barrio Nuevo o alguno de esos muchachos de Riestra. Ahora viene una jugada, porque Lanús en total hasta el minuto 55 había avanzado 3 o 4 veces. El dominio de River era la posición. Tampoco River había pateado 2 veces al arco. Un tiro libre de Lanzini y uno de Mastrantono. O sea que era un partido de dominio de River hasta 3/4. Muy bien plantado defensivamente Lanús, muy bien Izquierdos, que se suponía que no había hecho toda la pretemporada, pero estaba bien en los cierres, y muy bien Luciati, el que llegó de Tigre. Con esos dos centrales y el acordeón que armó Zielinski, River dominaba, pero situaciones de gol, nada. Viene esa historia donde Gattoni duda, porque es una pelota que roba por el medio Marcelino Moreno. Antes le había ganado muy bien el 9, que entró Torres, al chileno, que no anduvo tan bien. Paulo Díaz de arriba perdió, cosa que es el fuerte de él, perdió un par de veces. Y en la duda de Gattoni se filtra Moreno. Simón no tiene el oficio del 4, no es un 4, es un 8 jugando de 4. O sea, está lejos de ser Nicha Sáenz, Carmelo Simeone, porque cualquiera de esos 4 cierra con Sura de yo y llega. Si no llega primero, lo corta y le traba la pelota. Dudó Gattoni cuando se filtró Moreno y dudó Simón porque no es 4, acompañó. Fin de la película, el Lanús en su cuarto avance, tu tercera llegada al área, se pone 1-0. Con lo cual, a alguien que debuta, me refiero a este muchacho Gattoni, le complica la vida, porque todo el mundo piensa, bueno, falló el 2. Ahí River, acá viene el acierto de Micheli, porque entran Borja, Nacho Fernández, Vareiro y cambió el partido. Y ahí parecía que lo podía ganar River. El empate, si bien fue un regalo del defensor de Lanús, Muñoz, pase mal de memoria, se la da al arquero y se queda corto, pero ya River era un... El problema de fondo es acertar con las piezas. Es evidente que De Micheli tiene hasta aquí 2 etapas. Una donde tardó 8 fechas en encontrar el equipo, que fue el que ganó al final, lo encontró, con un muy buen mediocampo, porque estaba muy bien Enzo Pérez, muy bien De la Cruz, muy bien Aliendro, un gran momento de Aliendro, que no es este, y un Beltrán que hacía un movimiento importante, porque Beltrán era así el que los corría a todos y de algún modo los entregaba. River recuperaba la pelota como en la época de Gallardo, 7, 8 segundos recuperaba en el medio, con un pressing que lo manejaba Enzo Pérez. Por eso River gana. Nunca antes River le había sacado 23 puntos a Boca en un torneo. Nunca antes, ni siquiera con Gallardo, 11 puntos al segundo. O sea, y eso es mérito de Micheli, con Pinola. Este otro equipo es como que ya van 8 fechas. Se estaría cumpliendo el plazo que necesita De Micheli para encontrarle la vuelta. Está llegando Valentín Gómez, no sé si va a firmar o no, porque si va al chileno de 2 y Valentín Gómez de 6, a lo mejor se acomoda esto. Igual Gattoni se supone que es un partido. No es el mismo cuando espera frontal a cuando le llegan por el costado, porque también Gattoni se come
En el segundo, el centro de Moreno, un centro puesto, diría Pepe Sacía, el grande delantero uruguayo, decía, hay centros para todos y centros para uno. 2 segundos antes, Torres le levanta la mano, yo no sé si la vieron, yo lo vi después en el partido, me lo comí, pero en el resumen a la noche, le hace seria el grandote que puso Zielinski, que lo puso para eso, para bajar pelotas en el área. Moreno, que no lo atora Enzo Díaz, que ese es el problema que tiene Enzo Díaz, es mejor yendo y tirando centro que marcando y encimando. Tiene tiempo para mirar y le pone la pelota en el punto del penal a este Lungo, que le gana a los dos, le gana al chileno Díaz y le gana a Gatoni, que otra vez pierde con el 9. Ledesma ahí mucho para hacer no tenía. El arquero, en el primero a lo mejor, si estaba Armani, esas son más de Armani que de Ledesma. Cuando el delantero se filtra y le queda, Armani es un ropero de 1,86 m, te abre los brazos. Mano a mano. No, pero Armani, Sí. el campeonato que gana River en Madrid se lo debe a Armani en la Bombonera. Queda Benedetto, el gran Benedetto, ¿no? Este último que ya era otra cosa. Mano a mano, que es la jugada de Tevez, minuto 92. Armani le tapa, le abre los brazos, las piernas, todo y le tapa. Si Boca ganaba en la Bombonera 3-2 en noviembre, en diciembre con el 1-1 en los 90, campeón Boca. José Luis, querido, qué placer tenerte esta tarde aquí en Abril la Cancha. Un gustazo enorme. Bueno, la última, Dale. que se la dije a Gabriel Fernández, el profesor que tenemos todos. Si Perón pudo volver a la Argentina después de 18 años, ¿cómo no iba a volver yo a Radiográfica? Que la última vez que estuve pasaron 10 años. Así que bueno, acá estoy. Y aparte porque tenemos que ya renovar el stock de fotos, Nehuen. Hay que sacar un par de fotos. Claro, acá. te Sí. ponemos siempre la misma, ya. Quiero agradecer especialmente este trabajo, este tremendo ladrillo que me llevo. 800 páginas. 870. Héroes en tiempos infames. Carlos Saira. Historias del fútbol argentino. 1930 a 1940. Hay una foto maravillosa en la tapa. ¿Es Stabile? No. ¿Quién es? Era un delantero de Racing, Vicente del Giudice, Pichín No, del Pichún Giudice. de Giudice, de la época de Cito, de la bordadora. Claro. Famoso Vicente Cito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, José Luis, gracias. Gracias por esta visita, gracias por estar aquí en la gráfica, en Abrir la Cancha, y vos sabés que este también es tu programa. Bueno, el agradecido soy yo, para vos y para Nehuen, que me llama siempre. José Luis, ¿estás para las 17? Digo, con esa vocecita de radioteatro. Una especie de Oscar Casco. Ok, digo, ¿cómo no voy a estar? Estoy para usted. Gracias, José Luis. Otro para usted. Ahí pasó José Luis.